Buenos días, compañeros, compañeras. Primero quiero agradeceros que me permitáis intervenir así un poco a destiempo. La verdad es que este fin de semana hay 7 congresos de 7 comunidades autónomas y es imposible el poder estar en todos a la hora que más o menos prevén las normas congresuales. Por tanto, os agradezco la oportunidad de poder intervenir en este congreso. Es evidente que me hacía mucha ilusión, tenía ganas de estar en el congreso de la UGT de Asturias, por razones obvias que a nadie se le escapan, pero además porque en los últimos 25 años sería la primera vez que no intervengo en el congreso de la UGT de Asturias, no como secretario general, pero he intervenido en todos los congresos en los últimos años y, por tanto, en este tiene todo el sentido que esté presente. Quiero, en primer lugar, agradecerle a Justo y a la Comisión Ejecutiva de la UGT de Asturias que hoy rinde gestión el trabajo realizado, especialmente a Justo, que ya nos ha anunciado que no se presenta. Creo que en épocas de gran dificultad como las que hemos vivido, has dirigido la organización de manera ejemplar y yo te lo quiero agradecer en nombre del conjunto de la Confederación. No era fácil, no vivimos tiempos sencillos, vivimos tiempos muy complicados y dirigir la organización en estas condiciones nunca es fácil. Estamos, compañeros y compañeras, celebrando los congresos que vienen después del Congreso de la Confederación, congresos que nos tienen que servir para ajustar las resoluciones del Congreso en los diferentes ámbitos. Esta semana prácticamente acabamos las uniones de comunidad autónoma, solo queda Murcia y Baleares, y la semana que viene haremos el Congreso Constituyente de 2 federaciones estatales, a la siguiente haremos de la tercera federación estatal, y con ello vamos a cumplir y a configurar el modelo de organización que salió como consecuencia del 42 Congreso de la Confederación. Creo que es muy importante que toda la organización coja conciencia de los cambios, de las decisiones que se han tomado en el Congreso Confederal. Nos hemos comprometido a tirar adelante un plan de viabilidad para todas las organizaciones del sindicato, que lo hemos empezado a elaborar en el ámbito de la Confederación. Vamos a incluir a las 3 federaciones estatales en la medida en que sea posible y crean conveniente hacerlo en ese plan de viabilidad, de tal manera que podamos reducir de manera sustancial la cabeza del sindicato para que los recursos puedan fluir a las organizaciones del sindicato que tienen relación directa con los afiliados y con las afiliadas. Y eso también, compañeros y compañeras, lo hemos empezado a hacer ya con la UGT de Asturias. De hecho, hemos mantenido reuniones con la Comisión Ejecutiva a fin y efecto de poder incluir a la UGT de Asturias en este proyecto de viabilidad del conjunto de la Confederación, que nos tiene que llevar sencillamente a que la organización viva de las cuotas de los afiliados y de las afiliadas. Que seamos capaces de cubrir los gastos, los costes que tiene el sindicato a partir de las cuotas de los afiliados y de las afiliadas. Y que nos permita, además, que visualizar en el sindicato, cuando hacemos un convenio con una administración, para qué lo hacemos, dónde nos gastamos el dinero, incluso que un ciudadano o una ciudadana en tiempo real pueda visualizar ese convenio que hizo esa administración con la UGT, dónde se está desarrollando y cómo.
Eso nos tiene que ayudar también a invertir la situación en la que vivimos, que algunas veces hay trabajadores que parece que se sienten satisfechos cuando a una organización sindical le quitan una subvención o le quitan un convenio. Tenemos que explicar que cada vez que nos quitan una subvención o nos quitan un convenio, compañeros y compañeras, quien pierde son los ciudadanos, son los trabajadores y las trabajadoras. Porque ese convenio, esa subvención, iba en la dirección o de dar un servicio que no tendrá o de posibilitar medios y recursos al sindicato para poder desarrollar mejor su trabajo. Y es importante dejar eso claro porque el sindicato, en la inmensa mayoría del tiempo, de los recursos que tiene, los dedica no solo o no fundamentalmente a la defensa de sus afiliados y sus afiliadas, sino a la defensa del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Y una de las cuestiones que no hemos sido capaces de explicar en estos últimos tiempos es justamente que cuando nos quitan un recurso, no es un recurso que nos quiten al sindicato en los términos que muchas veces se visualiza al sindicato, sino es un recurso, es un medio que se quita a los trabajadores y a las trabajadoras para poder defenderse. Ese es un trabajo que vamos a tener que hacer a fondo y que tiene que ver con este proceso de transparencia, con este proceso de clarificación de los recursos del sindicato, que también lo tendremos que llevar a la propia cuota de los afiliados y las afiliadas. Y es importante, sobre todo, que seamos plenamente conscientes que en este momento de dificultad, la única manera de ganar credibilidad, la única manera de acercarnos a los trabajadores y a las trabajadoras es abriendo las puertas del sindicato. Que aquel que quiera tenga la oportunidad de ver lo que somos y lo que hacemos. Os decía que el Congreso ha resuelto cambiar la estructura federativa del sindicato. Tenemos en marcha el proceso de confluencia de las federaciones, de las 6 federaciones en 3. No es fácil, es complejo. Éramos plenamente conscientes, no en este Congreso, en el anterior que se aprobó ir adelante con ese proceso, éramos plenamente conscientes de que no iba a ser fácil, que iba a ser difícil, pero en todo caso es un paso adelante decisivo, extraordinariamente positivo para acercar el sindicato a los trabajadores y a las trabajadoras. Y lo hay que hacer con mucha paciencia, trabajando los temas a fondo y, sobre todo, compañeros y compañeras, buscando un encaje en el que el conjunto de las organizaciones del sindicato se sientan plenamente integradas, plenamente identificadas con la nueva organización en la que van a estar inscritas, con la nueva organización en la que van a estar trabajando. Y en ese sentido, permitirme que especialmente en Asturias os pida diálogo, entendimiento y acuerdo. Y sobre todo, que los desacuerdos se visualicen lo menos posibles fuera del ámbito de la organización. Creo que es muy importante que estos debates los tengamos dentro de la organización. La Comisión Ejecutiva Confederal, desde luego, no renuncia ni renunciará a, si hay más dificultades de las que serían razonables, poder intervenir para ayudar a solventar los problemas que pueda haber de encaje de alguna organización en el sindicato. Queremos que este proceso sume, queremos que este proceso sirva para que los trabajadores y las trabajadoras se puedan sentir plenamente identificados con el sector en el que están y que el sector a la vez refleje su profesión. Queremos que el sindicato dé un paso de proximidad y que acabemos con esta situación en la que estamos, que nuestras organizaciones sectoriales en muchos casos se han convertido en una sopa de siglas, de letras, y que cuesta mucho a los trabajadores poder sentirse identificados con la organización profesional en la que están adscritos. Si somos capaces de llevar adelante este proceso, si somos capaces de actualizar el sindicato,
con toda seguridad que en los próximos años nos vamos a encontrar con una organización más ágil, más próxima a los trabajadores, una organización que pueda hacer de paraguas para aquellos trabajadores de las empresas en las que tienen menos protección, para aquellos trabajadores de las empresas pequeñas y medianas o de aquellas que trabajan en otras empresas grandes. Ese es el gran objetivo de este proceso de sectorialización que nos va a acercar al sindicato, a los trabajadores y de una manera muy especial a los trabajadores jóvenes. Pero sabéis que el Congreso Confederal, sobre todo, lo que ha querido plantear de manera clara y nítida es el deseo de superar los debates en relación al propio sindicato. No queremos que se continúe hablando del sindicato. Queremos que se hable de los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los trabajadores y de las trabajadoras. Queremos poner voz a los problemas de las personas que en estos momentos nadie les pone voz. Y eso quiere decir hacer un ejercicio de hablar claro, de decirle a las cosas por su nombre y de intentar también que los debates en la sociedad sean lo más claros posibles. Por cierto, para la UGT, el rollo de que no hay dinero se ha acabado. Dinero hay. En este país hay dinero. El problema es cómo se reparte el dinero. Hay algunas veces que puedes tener incluso la sensación de que el dinero ha desaparecido. Igual algunos sí que ha desaparecido y está en algún paraíso fiscal. Pero aparte de eso, compañeros y compañeras, el dinero está y lo que hay que hacer es repartirlo. Y el sindicato nace justamente para eso, para repartir el dinero, para que no haya una acumulación de riqueza como se está produciendo en los últimos años en nuestro país. Y por eso emplazamos a las fuerzas políticas a que más allá de las candidaturas que puedan elaborar, más allá de las personas, nos digan qué van a hacer para que los 80.000 millones de euros que cada año no se pagan al fisco, se defraudan a la hacienda pública, finalmente a la hacienda pública los pueda cobrar. Con esos 80.000 millones de euros no solo no hubiera hecho falta hacer ningún recorte, sino que tendríamos superávit y podríamos hacer nuevas políticas. Ahí es donde hay una parte de los recursos que se han de buscar, que se han de recaudar para las arcas públicas. Pero si con esos 80.000 no es suficiente, compañeros y compañeras, este país tiene un sistema fiscal que tiene un largo recorrido todavía. Las grandes fortunas, las empresas del IBEX 35, que muchas veces acudiendo a gabinetes que les ayudan a ver cómo no pagan impuestos, son y forman parte de ese paquete de empresas que pagan entre el 3, el 4, el 5%, cuando en realidad tenían que pagar el 33%. Imaginaros si hay dinero y si hay posibilidades de recaudar más dinero para hacer frente a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Queremos que se nos diga la verdad. Y decirnos la verdad hoy, compañeros y compañeras, quiere decir con toda seguridad que un trabajador de 55 años, una trabajadora de 55 años, que hay más que trabajadores parados de larga duración, no van a encontrar trabajo para poder jubilarse con una pensión digna. Quizá unos pocos sí, pero del 1.200.000 que hay en nuestro país, la inmensa mayoría no van a encontrar trabajo. Y hay que hacer un puente a la jubilación para que estas personas se puedan jubilar dignamente. Un puente a la jubilación que les permita que cobren la pensión que cobrarían si no hubieran entrado en una situación de desempleo como la que han entrado. Personas que han cotizado 35 o 36 años a la Seguridad Social.
y dice no hay dinero, pues eso cuesta menos dinero que lo que se pagó a la empresa de Florentino Pérez para rescatar la plataforma del Castor en Castellón hace menos de un año. Esa es la realidad. Se puede. Hay que conseguir que se haga. O compañeros y compañeras, a los jóvenes en este país tampoco se les puede decir que de hoy para mañana vamos a tener empleos, porque no es verdad. Bueno, igual empleos de 4 horas, igual empleos en el sector servicios con sueldos de miseria o en alguna empresa de servicios integrales, sí. Pero en realidad sueldos decentes, con trabajo decente, no se va a conseguir a corto plazo. Hay una manera de conseguir trabajo para los jóvenes a corto plazo, que es con el contrato relevo. Contrato relevo que no solo se tiene que hacer servir en el sector privado, sino también en el sector público. Porque es una manera de crear empleo digno, de calidad, y de que la seguridad social pueda empezar a recaudar cuotas decentes. Porque el gran problema que tiene la seguridad social de nuestro país, compañeros y compañeras, tiene una relación directa con la bajada de los salarios. Y si no hay recuperación de los salarios, no va a ser posible que se paguen ni estas pensiones ni ninguna otra pensión. Por eso es tan importante hablar claro, decir las cosas por su nombre. Queremos un plan de choque por el empleo con recursos públicos que a corto plazo pueda ayudar a que decenas de miles de trabajadores puedan encontrar empleo, porque si no tampoco van a encontrar empleo. Y nos gustaría, sobre todo, avanzar más a medio plazo, más a largo plazo, con un plan básicamente basado en la industria, un acuerdo estratégico por la industria, que tenga en cuenta el reforzamiento de la industria en nuestro país, que pasa por hablar de la política energética. Por cierto, aprovecho para decir que para la UGT el carbón es uno de los elementos esenciales estratégicos de futuro de nuestro país, y que sería un gran error por cuestiones absolutamente de coyuntura renunciar a una de las fuentes de energía propias, autóctonas, y que seguramente que dentro de los años, si lo hacemos, no solo las cuencas mineras padecerán, sino el conjunto del país, porque no tenemos que olvidar que el nuestro no es un país con pocos recursos energéticos naturales, y en ese sentido creo que el carbón es uno de los que hay que preservar. Hablaba de la industria, hablaba de la energía. El precio de la energía es un elemento fundamental para la industria. Como es un elemento fundamental para la industria hablar de investigación, desarrollo, innovación o de las políticas fiscales. Esos son los elementos que nos van a fortalecer de cara a la creación de empleo de futuro en nuestro país. Y en eso nos gustaría que se dedicara una parte importante del tiempo de la próxima campaña de elecciones. Una campaña de elecciones, compañeros y compañeras, que hay algunos que están muy empeñados en que los trabajadores, las clases populares nos sintamos desilusionados porque no hay gobierno. Y hombre, muy ilusionados no estamos. Francamente, podrían haber hecho un esfuercito y podríamos tener gobierno hoy y ya, en lugar de hablar del 26, estar desarrollando algunas de estas políticas. Ahora, desilusionarnos hasta el punto de no ir a votar, como que va a ser que no. Porque eso es lo que esperan algunos que se han quedado esperando y que piensan que de esta manera nos van a ganar la batalla, aunque sea por aburrimiento. Ningún aburrimiento. Ningún trabajador, ninguna trabajadora debe de quedarse en casa. Una vez, cuando hay elecciones, que somos iguales que el más rico del país, tenemos que aprovechar esa oportunidad para ir a votar. No tenemos que desperdiciarla. Es necesario que haya una participación masiva de los trabajadores y de las trabajadoras en estas elecciones, justamente para poder abordar las cuestiones a las que hacía referencia. En estos últimos años, compañeros y compañeras, en nuestro país no solo se han hecho leyes y reformas como la reforma laboral absolutamente contrarias a los intereses de los trabajadores, que nos han dejado la situación que tenemos en estos momentos, no solo se han hecho reformas
como la reforma del sistema de pensiones, que han rebajado de manera importante las pensiones y han acabado con el instrumento fundamental que teníamos, que era el Pacto de Toledo, sino que además el Gobierno, plenamente consciente de que tenía que amordazar a los trabajadores y a las trabajadoras, a la mayoría de la ciudadanía, ha hecho leyes que recortan las libertades. Y en ese sentido también queremos la derogación de la ley Mordaza. Y queremos, compañeros y compañeras, que se acabe con la persecución de las personas que legítimamente, a veces heroicamente, hacen de piquetes para poder permitir que en este país los trabajadores y las trabajadoras puedan hacer las huelgas en libertad. Este es otro elemento importantísimo. Algunas veces, cuando nos preguntan cuál es el balance que tenemos como sindicato de lucha de estos 4 o 5 años ya casi de gobierno del Partido Popular, hay mucha gente que nos lo recrimina, que nos dice que no hemos luchado. No sé quién ha luchado más en este país que nosotros. Nosotros tenemos un balance que es que hay 300 sindicalistas que están a las puertas de los juzgados justamente por movilizarse, justamente por participar en piquetes, justamente por luchar, por defender sus derechos. Y quiero aprovechar especialmente en Asturias también, compañeros y compañeras, para deciros que me cuesta muchísimo entender la posición indecentemente agresiva que tienen algunos colectivos llamados de izquierdas contra la Unión General de Trabajadores. No la entiendo. Parece que no hayamos aprendido nada. Y estos mismos colectivos son los que nunca levantan la voz ni contra la patronal ni contra los gobiernos de derechas. Solo tienen palabras para ofendernos a las organizaciones sindicales de clase, especialmente a la Unión General de Trabajadores. Y yo les quiero decir claramente que pueden ofender todo lo que quieran, pero que han de ser plenamente conscientes, ellos y los trabajadores y las trabajadoras, que cada vez que levantan la voz contra una organización sindical de clase, están impidiendo que podamos conseguir alguno de los objetivos que tenemos planteado como organización, que son los objetivos de los trabajadores y de las trabajadoras. Tenemos que decirles que nuestra legitimidad no nos la regala nadie, la conseguimos nosotros cada día en los centros de trabajo, presentándonos a las elecciones sindicales. Y si quieren tener más representatividad, que no la intenten ganar, que no intenten ganar un puñado de votos dividiendo al movimiento sindical, sino que trabajen, que hagan candidaturas y que se presenten a las elecciones sindicales. Y nosotros respetaremos los resultados que saquen en las elecciones sindicales. Esas son las reglas del juego. Difícilmente un trabajador o una trabajadora puede entender cómo se genera esta situación de ataque permanente a las organizaciones sindicales, especialmente a la UGT, especialmente en Asturias, y no se habla de los problemas que realmente tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos mucho trabajo por delante. Soy plenamente consciente que el Congreso de la UGT de Asturias es un congreso muy importante para Asturias, pero también lo es para la Confederación. La Comisión Ejecutiva Confederal aceptará plenamente, como no puede ser de otra manera, pero además lo hará porque somos una organización democrática, el resultado de este Congreso de la UGT de Asturias, y podéis tener absolutamente asegurada la plena colaboración de la dirección del sindicato con la Comisión Ejecutiva que elijáis en este Congreso. Somos plenamente conscientes que vamos a tener que trabajar codo a codo con la dirección que salga de este Congreso de la UGT de Asturias, como lo hemos hecho este mes y un poco con la actual Comisión Ejecutiva, porque nos necesitamos, porque tenemos que solventar los problemas que tenemos, porque tenemos que encontrar el encaje de las federaciones regionales en esta nueva configuración del sindicato, y sabéis que podéis contar
plenamente con el soporte de la Comisión Ejecutiva Concejal, especialmente con mi soporte, tanto por lo que hace referencia a la UGT de Asturias como por lo que hace referencia a Asturias, en todo lo que me sea posible en este tiempo que dirigiré la UGT de España. Podéis contar plenamente conmigo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.